Hola, sean bienvenidos a un nuevo relato que promete tocar sus fibras más sensibles. ¿Alguna vez han presenciado un acto de bondad tan puro que cambió por completo la vida de alguien? Si este tipo de historias los conmueve, no olviden suscribirse y dejar un comentario contándonos de qué lugar del mundo nos acompañan. Ahora, sin más preámbulos, permítanse ser testigos de un viaje emocional inolvidable. El invierno londinense se manifestaba en toda su severidad, pintando la ciudad con una capa de nieve fina y persistente. Los copos caían con una elegancia silenciosa, cubriendo el asfalto resbaladizo y las fachadas de cristal de las boutiques más exclusivas. El aire cortante, que helaba hasta los huesos, contrastaba fuertemente con el bullicio de la acera. En las calles, una danza de abrigos de lana y piel, bufandas de cachemir y botas de diseñador se movía a un ritmo apresurado, un desfile de riqueza indiferente ante la crudeza del clima. La luz de las vitrinas de las joyerías y galerías de arte se reflejaba en el blanco prístino, creando un espejismo de cuento de hadas, donde cada objeto tenía un precio exorbitantemente alto. Era un mundo de abundancia material, un universo de lujo y ostentación que parecía impermeable a cualquier forma de sufrimiento. En la entrada de una prestigiosa galería de arte, una figura solitaria y encorvada se encontraba inmóvil. La nieve, ajena a las diferencias sociales, se acumulaba sobre su abrigo raído y su gorro deshilachado. Arthur, de unos 60 años, era una mancha de dignidad silenciosa en un océano de prisa y superficialidad. Su barba canosa, salpicada de hielo, enmarcaba unos ojos que, a pesar de estar cansados, conservaban una ternura profunda. Su mirada, perdida en el vacío, no buscaba limosnas, sino un simple momento de paz en el caos. Con las manos metidas en los bolsillos de un pantalón lleno de remiendos, parecía más una estatua de la paciencia que un hombre de carne y hueso, un testigo silencioso de un mundo que había decidido ignorarlo. Justo en ese instante, un destello fugaz, casi invisible, captó la atención de Arthur. Una pequeña criatura, temblando de miedo y frío, se encontraba perdida en medio del ajetreo. Era un diminuto perro de raza, con un collar adornado por un pequeño diamante que centelleaba bajo la luz de la calle. El pánico en los ojos del animal era palpable, asustado por el rugido de los taxis y la indiferencia de la multitud. Arthur, sin dudar un segundo, se levantó con la lentitud de quien siente el peso de cada uno de sus años y se movió con cautela, protegiendo al indefenso animal del peligro inminente. El perro, sintiendo la bondad genuina en sus gestos, se refugió instintivamente en el hueco que se formaba en su abrigo, buscando el calor y la seguridad que no había encontrado en ninguna otra parte. Sofía, por su parte, vivía en un mundo donde la eficiencia y el control eran las únicas reglas. Una mansión en Chelsea era su jaula dorada, un lugar donde el lujo ahogaba el eco de la soledad. A sus 40 años había construido un imperio tecnológico, una fortuna de miles de millones de dólares. Pero en esa noche gélida, todos sus logros parecían insignificantes. Su rostro, maquillado a la perfección, estaba descompuesto por una angustia que no podía esconderse. Un frenesí de llamadas y mensajes de texto la consumía por dentro, mientras sus dedos tecleaban sin cesar en la pantalla de su teléfono. Las cámaras de seguridad de su mansión no captaban ninguna señal, y los jardineros buscaban sin éxito. Su corazón latía con una desesperación creciente, un miedo atávico a perder lo único que la conectaba con un pasado que, a pesar de doloroso, era su único ancla. El pánico se apoderaba de Sofía. El pequeño chihuahua que había escapado de su mansión no era solo una mascota, era el último vestigio de la memoria de su hija. La perrita,
un regalo de su hija un mes antes del accidente fatal que la arrancó de su vida, se había convertido en el único consuelo para su alma atormentada. Desde la pérdida, Sofía se había encerrado en sí misma, construyendo una fortaleza de acero y números para protegerse del dolor. El dinero se había convertido en su refugio, una forma de llenar un vacío que era inmenso. El collar de diamantes en el cuello de la perrita no era un simple adorno de lujo, sino un recordatorio constante de su incapacidad para proteger a quienes amaba. Ahora, la posibilidad de perder también a ese último lazo la empujaba al borde de un abismo de desesperación, una sensación que no había experimentado desde el día del accidente. La noche se volvía más oscura y fría. La ansiedad de Sofía era palpable, un aura de desesperación que la hacía temblar. Con la voz entrecortada, grabó un vídeo para sus redes sociales y los canales de televisión. «Ofrezco 5 millones de libras esterlinas a quien me devuelva a mi perrita Daisy», dijo, con una foto de la pequeña criatura en su teléfono. Sus palabras no eran un acto de generosidad, sino un grito de auxilio, una desesperada súplica para que su fortuna, su única herramienta, pudiera compensar la pérdida que sentía. El dinero, una vez más, era la respuesta que ofrecía a la vida. Pero en un mundo donde todo tiene un precio, Sofía aún no había aprendido que algunas de las cosas más valiosas, como la compasión y la conexión, no se pueden comprar. Su desesperación la llevaba a un punto de quiebre, una vulnerabilidad que su riqueza no podía proteger. Arthur, ignorante de la recompensa, millonaria, buscaba refugio de la nieve en un estrecho callejón detrás de la galería. La pequeña Daisy, acurrucada en sus brazos, temblaba menos ahora que sentía el calor de su cuerpo. Él no tenía una casa, pero su corazón era un hogar. Con delicadeza sacó un pedazo de pan de su bolsillo, el último vestigio de su comida del día. La perrita, con sus ojos brillantes, lo miró con una confianza inquebrantable mientras devoraba el bocado. Arthur no tenía nada que dar, salvo su compasión. En sus gestos había una pureza que no se encontraba en las calles concurridas de Londres. La perrita, al lamer su mano, selló un pacto silencioso, una conexión que trascendía las palabras y las circunstancias. En ese momento, en el gélido silencio del callejón, dos almas perdidas se encontraron y se dieron consuelo mutuamente. Mientras tanto, la fotografía de Daisy con su collar de diamantes inundaba las redes sociales y los canales de noticias, un símbolo de la desesperación de su dueña. Sofía, sentada en su inmensa sala de estar, con la luz azul de la pantalla de su teléfono reflejada en sus ojos vacíos, seguía sin tener éxito. La mansión, que en otro momento había sido un hogar, ahora era un mausoleo de lujo y soledad. Los cuadros de Picasso y los muebles de Baccarat no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de su hija. El silencio de la casa era ensordecedor, un recordatorio constante de su fracaso en proteger a su ser más querido. La perrita Daisy era el único eco que aún tenía en la casa, una conexión con un amor que había perdido y que ahora temía perder de nuevo. La angustia de Sofía era un tormento interno. La culpa por el accidente de su hija era una sombra que la perseguía. La niña, de tan solo 10 años, había pedido ir a un parque de diversiones, pero Sofía, inmersa en una importante fusión empresarial, se había negado, prometiendo que irían al día siguiente. Horas después, la noticia llegó. Su hija había ido con su padre y un camión sin frenos había impactado el auto. Su padre había sobrevivido, pero su hija no. Sofía se había culpado a sí misma por años, y ahora el pánico por Daisy no era solo la pérdida de una mascota, era el miedo a revivir ese dolor. Se había convencido a sí misma de que si era lo suficientemente exitosa y poderosa, podría controlar su vida y evitar la pérdida.
La perrita, el último regalo de su hija, era una conexión que había intentado evitar por tanto tiempo. A la mañana siguiente, el sol tímido de Londres se asomaba por entre las nubes, pero el frío persistía. Arthur decidió regresar a la entrada de la galería, llevando a Daisy en sus brazos. Ella había dormido a su lado, acurrucada en su pecho, una pequeña fuente de calor y consuelo. Arthur sabía que no podía quedarse con ella. No era suyo. A pesar de su extrema pobreza, su honestidad y su decencia eran más valiosas que cualquier tesoro. Al llegar, la entrada estaba llena de reporteros y curiosos que asediaban a una mujer de aspecto impecable y mirada vacía. Arthur reconoció la foto en las pantallas de los teléfonos de los periodistas. Era Daisy, su pequeña amiga de la noche. Se acercó con timidez, con el corazón acelerado, y esperó su oportunidad para hablar. Cuando la muchedumbre se dispersó por un momento, Arthur, con la perrita en sus brazos, se acercó a Sofía. «Creo que esta es suya», dijo, con su voz ronca pero amable. Sofía, que estaba a punto de colapsar, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de angustia, se encontraron con los ojos cansados, pero amables de un hombre que no tenía nada. Sofía no pudo reprimir las lágrimas, que corrían por su rostro impecable, mezclándose con el maquillaje de alta gama. El contraste entre la riqueza de su abrigo de diseñador y la suciedad del abrigo de Arthur, y el contraste entre su desesperación y la serenidad de él, era abrumador. Sofía tomó a Daisy en sus brazos y la apretó contra su pecho, con un sollozo de alivio. «¡Mi Daisy!», dijo con una voz apenas audible. «Gracias a Dios. ¿Cuánto debo pagarte? Te di mi palabra, 5 millones de libras». Pero Arthur, para su sorpresa, negó con la cabeza. «Señora, no necesito su dinero», dijo, con una sinceridad que dejó a Sofía sin palabras. «Solo quería asegurarme de que ella estaba a salvo. Verla feliz es la única recompensa que necesito». Su gesto de rechazo era un acto de pura bondad. En una sociedad donde todo se vende y se compra, la decisión de Arthur de rechazar la recompensa de 5 millones de libras era algo que Sofía simplemente no podía comprender. La humillación de Sofía no fue pública, sino interna. El rechazo de Arthur la golpeó con la fuerza de una revelación. Su fortuna, su poder, todo lo que había construido para protegerse, no podía comprar la honestidad y la compasión que Arthur le había demostrado. Ella se sentía expuesta, desnuda ante la verdad de que su riqueza la había hecho emocionalmente pobre. Por un instante, la arrogancia de la billonaria se desvaneció, dando lugar a una vulnerabilidad que no había sentido en años. La escena de él rechazando la recompensa se repetía en su mente una y otra vez, un gesto de pura humanidad que la había dejado sin palabras. Sofía, incapaz de articular una frase coherente, se sentó en el frío pavimento al lado de Arthur. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Daisy, ya calmada, se movía entre ellos, lamiendo la mano de uno y luego la del otro, como si estuviera creando un puente invisible. Sofía, por primera vez, no estaba pensando en su agenda, en sus reuniones o en las cotizaciones de la bolsa. Estaba simplemente sentada allí, en la calle, con un hombre sin hogar, sintiendo un calor que no venía de su abrigo caro, sino de la conexión que estaban formando. Su vida, construida sobre la base de la riqueza y el poder, se sentía frágil y sin sentido. Arthur, que había visto el dolor en los ojos de Sofía, rompió el silencio. «Usted no está bien», dijo con una voz suave. «El dinero no puede comprar la paz, ¿verdad?». Las palabras, simples y directas, la golpearon con fuerza. Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. «No, no lo es», susurró. «Lo perdí todo. Mi hija, mi alegría, mi alma». Era la primera vez que admitía su dolor en voz alta.
a un extraño. Arthur, con una gentileza que la conmovió, puso una mano en su hombro. «El amor y el dolor son los verdaderos tesoros de la vida», le dijo. «Son la única cosa que nos hace realmente humanos. No se esconda de ellos. Le aseguro que el sol brillará de nuevo para usted. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». El gesto de Arthur, su desinterés y su sabiduría se habían apoderado de la mente de Sofía. Esa noche, de regreso en su mansión, el lujo parecía más vacío que nunca. Los objetos de arte, las joyas, los coches de lujo en su garaje, todo parecía una farsa. La culpa la había consumido por años y la había llevado a una vida de aislamiento y superficialidad. No había podido proteger a su hija y ahora el miedo a perder a Daisy la había paralizado. El gesto de Arthur de devolver a Daisy sin pedir nada a cambio le había mostrado una nueva perspectiva de la vida. A pesar de no tener nada, era más rico emocionalmente que ella. Arthur le había dado la perrita y una lección valiosa de humanidad. La perrita Daisy era el único eco que aún tenía en la casa, una conexión con un amor que había perdido y que ahora temía perder de nuevo. La angustia de Sofía era un tormento interno. La culpa por el accidente de su hija era una sombra que la perseguía. La niña, de tan solo 10 años, había pedido ir a un parque de diversiones, pero Sofía, inmersa en una importante fusión empresarial, se había negado, prometiendo que irían al día siguiente. Horas después, la noticia llegó. Su hija había ido con su padre y un camión sin frenos había impactado el auto. Su padre había sobrevivido, pero su hija no. Sofía se había culpado a sí misma por años, y ahora el pánico por Daisy no era solo la pérdida de una mascota, era el miedo a revivir ese dolor. Se había convencido a sí misma de que si era lo suficientemente exitosa y poderosa, podría controlar su vida y evitar la pérdida. La perrita, el último regalo de su hija, era una conexión que había intentado evitar por tanto tiempo. A la mañana siguiente, Sofía, con una nueva determinación en sus ojos, localizó a Arthur en el mismo lugar. Llevaba ropa más sencilla y su rostro estaba libre de maquillaje, revelando las ojeras de una noche de insomnio. Se sentó a su lado y con una voz que casi se quiebra, le contó toda su historia, la pérdida de su hija, la culpa que la consumía y el vacío que el dinero no podía llenar. Arthur la escuchó en silencio, sin juzgar. Su presencia era un ancla para ella. «Perdí a mi esposa hace 15 años», le confesó. «El dolor es como una ola. A veces es fuerte y te arrastra, y a veces es suave y te deja en la orilla, pero nunca desaparece por completo. La clave es aprender a surfearla». Su honestidad la conmovió profundamente. Arthur no tenía nada que dar, salvo su compasión. En sus gestos había una pureza que no se encontraba en las calles concurridas de Londres. La perrita, al lamer su mano, selló un pacto silencioso, una conexión que trascendía las palabras y las circunstancias. En ese momento, en el gélido silencio del callejón, dos almas perdidas se encontraron y se dieron consuelo mutuamente. A pesar de la diferencia abismal en sus vidas, un vínculo se forjaba, un lazo forjado no por el dinero o el estatus, sino por el dolor compartido y la necesidad de conexión humana genuina. El pasado de Arthur, aunque no tan trágico como el de Sofía, también le había enseñado a valorar los pequeños momentos de la vida, a encontrar la belleza en las cosas simples. La angustia de Sofía era un tormento interno. La culpa por el accidente de su hija era una sombra que la perseguía. La niña de tan solo 10 años había pedido ir a un parque de diversiones, pero Sofía, inmersa en una importante fusión empresarial, se había negado, prometiendo que irían al día siguiente. Horas después, la noticia llegó. Su hija había ido con su padre y un camión sin frenos había impactado el auto. Su padre había sobrevivido, pero su hija no.
Sofía se había culpado a sí misma por años, y ahora, el pánico por Daisy no era solo la pérdida de una mascota, era el miedo a revivir ese dolor. Se había convencido a sí misma de que si era lo suficientemente exitosa y poderosa, podría controlar su vida y evitar la pérdida. La perrita, el último regalo de su hija, era una conexión que había intentado evitar por tanto tiempo. A la mañana siguiente, el sol tímido de Londres se asomaba por entre las nubes, pero el frío persistía. Arthur decidió regresar a la entrada de la galería, llevando a Daisy en sus brazos. Ella había dormido a su lado, acurrucada en su pecho, una pequeña fuente de calor y consuelo. Arthur sabía que no podía quedarse con ella, no era suyo. A pesar de su extrema pobreza, su honestidad y su decencia eran más valiosas que cualquier tesoro. Al llegar, la entrada estaba llena de reporteros y curiosos que asediaban a una mujer de aspecto impecable y mirada vacía. Arthur reconoció la foto en las pantallas de los teléfonos de los periodistas. Era Daisy, su pequeña amiga de la noche. Se acercó con timidez, con el corazón acelerado, y esperó su oportunidad para hablar. Cuando la muchedumbre se dispersó por un momento, Arthur, con la perrita en sus brazos, se acercó a Sofía. «Creo que esta es suya», dijo, con su voz ronca pero amable. Sofía, que estaba a punto de colapsar, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de angustia, se encontraron con los ojos cansados pero amables de un hombre que no tenía nada. Sofía no pudo reprimir las lágrimas, que corrían por su rostro, impecable, mezclándose con el maquillaje de alta gama. El contraste entre la riqueza de su abrigo de diseñador y la suciedad del abrigo de Arthur, y el contraste entre su desesperación y la serenidad de él, era abrumador. Sofía tomó a Daisy en sus brazos y la apretó contra su pecho con un sollozo de alivio. «Mi Daisy», dijo, con una voz apenas audible, «gracias a Dios. ¿Cuánto debo pagarte? Te di mi palabra, 5 millones de libras». Pero Arthur, para su sorpresa, negó con la cabeza. «Señora, no necesito su dinero», dijo, con una sinceridad que dejó a Sofía sin palabras. «Solo quería asegurarme de que ella estaba a salvo. Verla feliz es la única recompensa que necesito». Su gesto de rechazo era un acto de pura bondad. En una sociedad donde todo se vende y se compra, la decisión de Arthur de rechazar la recompensa de 5 millones de libras era algo que Sofía simplemente no podía comprender. La humillación de Sofía no fue pública, sino interna. El rechazo de Arthur la golpeó con la fuerza de una revelación. Su fortuna, su poder, todo lo que había construido para protegerse, no podía comprar la honestidad y la compasión que Arthur le había demostrado. Ella se sentía expuesta, desnuda ante la verdad de que su riqueza la había hecho emocionalmente pobre. Por un instante, la arrogancia de la billonaria se desvaneció, dando lugar a una vulnerabilidad que no había sentido en años. La escena de él rechazando la recompensa se repetía en su mente una y otra vez, un gesto de pura humanidad que la había dejado sin palabras. Sofía, incapaz de articular una frase coherente, se sentó en el frío pavimento, al lado de Arthur. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Daisy, ya calmada, se movía entre ellos, lamiendo la mano de uno y luego la del otro, como si estuviera creando un puente invisible. Sofía, por primera vez, no estaba pensando en su agenda, en sus reuniones o en las cotizaciones de la bolsa. Estaba simplemente sentada allí, en la calle, con un hombre sin hogar, sintiendo un calor que no venía de su abrigo caro, sino de la conexión que estaban formando. Su vida, construida sobre la base de la riqueza y el poder, se sentía frágil y sin sentido. Arthur, que había visto el dolor en los ojos de Sofía, rompió el silencio. «Usted no está bien»,
dijo con una voz suave. El dinero no puede comprar la paz, ¿verdad? Las palabras, simples y directas, la golpearon con fuerza. Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. No, no. Lo es, susurró. Lo perdí todo. Mi hija, mi alegría, mi alma. Era la primera vez que admitía su dolor en voz alta, a un extraño. Arthur, con una gentileza que la conmovió, puso una mano en su hombro. El amor y el dolor son los verdaderos tesoros de la vida, le dijo. Son la única cosa que nos hace realmente humanos. No se esconda de ellos. Le aseguro que el sol brillará de nuevo para usted. La perrita Daisy era el único eco que aún tenía en la casa. Una conexión con un amor que había perdido y que ahora temía perder de nuevo. La angustia de Sofía era un tormento interno. La culpa por el accidente de su hija era una sombra que la perseguía. La niña, de tan solo 10 años, había pedido ir a un parque de diversiones, pero Sofía, inmersa en una importante fusión empresarial, se había negado, prometiendo que irían al día siguiente. Horas después, la noticia llegó. Su hija había ido con su padre y un camión sin frenos había impactado el auto. Su padre había sobrevivido, pero su hija no. Sofía se había culpado a sí misma por años, y ahora el pánico por Daisy no era solo la pérdida de una mascota, era el miedo a revivir ese dolor. Se había convencido a sí misma de que si era lo suficientemente exitosa y poderosa, podría controlar su vida y evitar la pérdida. La perrita, el último regalo de su hija, era una conexión que había intentado evitar por tanto tiempo. A la mañana siguiente, Sofía, con una nueva determinación en sus ojos, localizó a Arthur en el mismo lugar. Llevaba ropa más sencilla y su rostro estaba libre de maquillaje, revelando las ojeras de una noche de insomnio. Se sentó a su lado y con una voz que casi se quiebra, le contó toda su historia, la pérdida de su hija, la culpa que la consumía y el vacío que el dinero no podía llenar. Arthur la escuchó en silencio, sin juzgar. Su presencia era un ancla para ella. «Perdí a mi esposa hace 15 años», le confesó. «El dolor es como una ola. A veces es fuerte y te arrastra, y a veces es suave y te deja en la orilla, pero nunca desaparece por completo. La clave es aprender a surfearla». Su honestidad la conmovió profundamente. Arthur no tenía nada que dar, salvo su compasión. En sus gestos había una pureza que no se encontraba en las calles concurridas de Londres. La perrita, al lamer su mano, selló un pacto silencioso, una conexión que trascendía las palabras y las circunstancias. En ese momento, en el gélido silencio del callejón, dos almas perdidas se encontraron y se dieron consuelo mutuamente. A pesar de la diferencia abismal en sus vidas, un vínculo se forjaba, un lazo forjado no por el dinero o el estatus, sino por el dolor compartido y la necesidad de conexión humana genuina. El pasado de Arthur, aunque no tan trágico como el de Sofía, también le había enseñado a valorar los pequeños momentos de la vida, a encontrar la belleza en las cosas simples. La angustia de Sofía era un tormento interno. La culpa por el accidente de su hija era una sombra que la perseguía. La niña, de tan solo 10 años, había pedido ir a un parque de diversiones, pero Sofía, inmersa en una importante fusión empresarial, se había negado, prometiendo que irían al día siguiente. Horas después, la noticia llegó. Su hija había ido con su padre y un camión sin frenos había impactado el auto. Su padre había sobrevivido, pero su hija no. Sofía se había culpado a sí misma por años, y ahora el pánico por Daisy no era solo la pérdida de una mascota, era el miedo a revivir ese dolor. Se había convencido a sí misma de que si era lo suficientemente exitosa y poderosa, podría controlar su vida y evitar la pérdida. La perrita, el último regalo de su hija, era una conexión que había intentado evitar por tanto tiempo. A la mañana siguiente, el sol tímido de Londres
se asomaba por entre las nubes, pero el frío persistía. Arthur decidió regresar a la entrada de la galería, llevando a Daisy en sus brazos. Ella había dormido a su lado, acurrucada en su pecho, una pequeña fuente de calor y consuelo. Arthur sabía que no podía quedarse con ella. No era suyo. A pesar de su extrema pobreza, su honestidad y su decencia eran más valiosas que cualquier tesoro. Al llegar, la entrada estaba llena de reporteros y curiosos que asediaban a una mujer de aspecto impecable y mirada vacía. Arthur reconoció la foto en las pantallas de los teléfonos de los periodistas. Era Daisy, su pequeña amiga de la noche. Se acercó con timidez, con el corazón acelerado, y esperó su oportunidad para hablar. Cuando la muchedumbre se dispersó por un momento, Arthur, con la perrita en sus brazos, se acercó a Sofía. «Creo que esta es suya», dijo, con su voz ronca pero amable. Sofía, que estaba a punto de colapsar, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de angustia, se encontraron con los ojos cansados, pero amables de un hombre que no tenía nada. Sofía no pudo reprimir las lágrimas, que corrían por su rostro, impecable, mezclándose con el maquillaje de alta gama. El contraste entre la riqueza de su abrigo de diseñador y la suciedad del abrigo de Arthur, y el contraste entre su desesperación y la serenidad de él, era abrumador. Sofía tomó a Daisy en sus brazos y la apretó contra su pecho con un sollozo de alivio. «Mi Daisy», dijo con una voz apenas audible. «Gracias a Dios. ¿Cuánto debo pagarte? Te di mi palabra, 5 millones de libras». Pero Arthur, para su sorpresa, negó con la cabeza. «Señora, no necesito su dinero», dijo con una sinceridad que dejó a Sofía sin palabras. «Solo quería asegurarme de que ella estaba a salvo. Verla feliz es la única recompensa que necesito». Su gesto de rechazo era un acto de pura bondad. En una sociedad donde todo se vende y se compra, la decisión de Arthur de rechazar la recompensa de 5 millones de libras era algo que Sofía simplemente no podía comprender. La humillación de Sofía no fue pública, sino interna. El rechazo de Arthur la golpeó con la fuerza de una revelación. Su fortuna, su poder, todo lo que había construido para protegerse no podía comprar la honestidad y la compasión que Arthur le había demostrado. Ella se sentía expuesta, desnuda ante la verdad de que su riqueza la había hecho emocionalmente pobre. Por un instante, la arrogancia de la billonaria se desvaneció, dando lugar a una vulnerabilidad que no había sentido en años. La escena de él rechazando la recompensa se repetía en su mente una y otra vez. Un gesto de pura humanidad que la había dejado sin palabras. Sofía, incapaz de articular una frase coherente, se sentó en el frío pavimento, al lado de Arthur. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Daisy, ya calmada, se movía entre ellos, lamiendo la mano de uno y luego la del otro, como si estuviera creando un puente invisible. Sofía, por primera vez, no estaba pensando en su agenda, en sus reuniones o en las cotizaciones de la bolsa. Estaba simplemente sentada allí, en la calle, con un hombre sin hogar, sintiendo un calor que no venía de su abrigo caro, sino de la conexión que estaban formando. Su vida, construida sobre la base de la riqueza y el poder, se sentía frágil y sin sentido. Arthur, que había visto el dolor en los ojos de Sofía, rompió el silencio. «Usted no está bien», dijo con una voz suave. «El dinero no puede comprar la paz, ¿verdad?». Las palabras, simples y directas, la golpearon con fuerza. Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. «No, no». «Lo es», susurró. «Lo perdí todo. Mi hija, mi alegría, mi alma». Era la primera vez que admitía su dolor en voz alta, a un extraño. Arthur, con una gentileza que la conmovió, puso una mano en su hombro. El amor y el dolor
son los verdaderos tesoros de la vida, le dijo. Son la única cosa que nos hace realmente humanos. No se esconda de ellos. Le aseguro que el sol brillará de nuevo para usted. Sofía, con la perrita Daisy en sus brazos, se sentó al lado de Arthur en un banco del parque, el cual estaba cubierto de nieve. Por primera vez en años sentía una paz que no venía del silencio de su mansión, sino de la simple presencia de otro ser humano. Arthur, dijo, con una voz suave que casi parecía la de otra persona, necesito que vengas conmigo, no como un invitado, sino como alguien que me salvó. No mi dinero, sino mi alma. Quiero mostrarte mi gratitud de una manera que realmente importe. Arthur, con la misma serenidad que había mantenido durante toda la noche, aceptó la invitación. La idea de un hogar, de un lugar para estar sin la preocupación de la calle, era un regalo que no podía rechazar. El viaje en el coche de lujo de Sofía fue silencioso. Arthur, que nunca había estado en un vehículo tan caro, se sentía un poco incómodo, pero la calidez del asiento y la música clásica que sonaba suavemente lo calmaron. La mansión, con sus luces brillantes y su imponente fachada, parecía más una fortaleza que un hogar. Al entrar, Arthur no se sintió intimidado por el lujo, sino por la soledad que se sentía en el aire. La casa era inmensa, llena de muebles de diseño y arte valioso, pero carecía de vida, de calidez. El eco de los pasos de Sofía en el mármol reluciente resonaba en el vacío, un sonido triste que revelaba la verdad detrás de la fachada de riqueza. Sofía lo condujo a una habitación que estaba en penumbra, con solo una pequeña lámpara encendida. Era el cuarto de su hija, intacto desde el día de su muerte. Los juguetes, los libros, los dibujos de una niña que ya no estaba. Todo estaba en su lugar, cubierto por una fina capa de polvo. Las lágrimas de Sofía volvieron a brotar. «Esta es mi mayor vergüenza», confesó. «Este es mi fracaso. Creí que si lo mantenía intacto, ella regresaría. Pero solo estoy viviendo en un mausoleo. Y la culpa me está matando». Arthur, con sus ojos sabios, observó la escena. «El amor y el dolor son los verdaderos tesoros de la vida», le había dicho. Y ahora estaba viendo la prueba de ello, la manifestación del dolor de una madre. Arthur se acercó a un dibujo de una niña sonriente que estaba colgado en la pared. «Ella está en cada una de las cosas que dejó», dijo, con una voz llena de compasión. «Ella está en tu corazón, en la perrita que te trajo de regreso a la vida. El dinero no puede comprar un momento, pero un momento de compasión puede llenar una vida. Usted tiene todo para ser feliz, pero le falta la conexión con las personas y las emociones que la harán sentirse viva de nuevo. Su hija no querría que usted viviera en la oscuridad, en la tristeza. Ella querría que usted viviera en el amor y la compasión». Las palabras de Arthur penetraron el corazón endurecido de Sofía. El diálogo fue una revelación para Sofía. Se dio cuenta de que había estado enterrada en la culpa y el miedo. El dinero, su armadura, solo la había aislado aún más. Las palabras de Arthur no eran de un hombre sin hogar, sino de un verdadero sabio que había aprendido el valor de la vida a través del sufrimiento y la superación. Su riqueza no podía comprar la paz que sentía en ese momento. Se sentó en el piso junto a Arthur y los dos, la multimillonaria y el hombre sin hogar, compartieron un momento de pura vulnerabilidad y conexión, un momento de curación mutua. Con las lágrimas corriendo por su rostro, Sofía miró a Arthur con una nueva luz en sus ojos. No lo veía como un hombre sin hogar, sino como un ángel que había llegado a su vida para salvarla de la oscuridad. «Arthur», dijo, «mi hija siempre me decía que la bondad era la única moneda que importaba, y tú me lo has demostrado. El dinero no puede comprar la felicidad, pero puede construir un hogar para aquellos que no tienen uno». El plan que estaba naciendo en la mente de Sofía era el más significativo que jamás había concebido.
Vamos a fundar un lugar, un refugio para personas como tú. Un lugar donde no solo se les dé comida y techo, sino una segunda oportunidad. Un lugar donde la bondad sea la única moneda que importe. El momento en que Sofía hizo la declaración fue un punto de inflexión, el clímax emocional de la historia. Las palabras no eran solo una promesa, sino un compromiso consigo misma. No era un acto de caridad, sino un acto de redención. El vacío que había sentido por tanto tiempo estaba comenzando a llenarse con un propósito, con el anhelo de hacer el bien, de usar su inmensa fortuna para algo significativo. Arthur la miró con una sonrisa genuina, sus ojos brillando con una esperanza renovada. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sentía como una billonaria solitaria, sino como un ser humano, con un alma que finalmente estaba comenzando a sanar. La decisión de Sofía se materializó con una rapidez asombrosa, demostrando que su poder financiero, cuando se aplicaba con el corazón, era una fuerza imparable. En el transcurso de 6 meses, un viejo almacén abandonado en las afueras de Londres se transformó en un refugio moderno y acogedor. Sofía, ahora una figura activa en el proyecto, no se limitó a donar dinero. Se involucró en cada detalle, desde la elección de los muebles hasta el menú de la cocina comunitaria. La organización, que llevaba el nombre de El Abrigo de Arthur, se convirtió en su vida. Dejó de lado las reuniones de negocios y las transacciones millonarias para dedicarse a las personas, a las historias de aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. Su rostro, antes vacío, se llenó de un propósito y una luz que el dinero jamás pudo comprar. Arthur, por su parte, se convirtió en la cara y el corazón de la fundación. Su sabiduría y su empatía lo hicieron el líder perfecto para el equipo de voluntarios y la conexión más importante con los residentes. Él no solo ofrecía un plato de comida, sino también una palabra de aliento, un oído atento y un hombro sobre el que llorar. Su dignidad silenciosa se transformó en un faro de esperanza para muchos. La gente no lo veía como un hombre sin hogar, sino como un mentor, un amigo, un ejemplo de que la bondad y la integridad son las verdaderas riquezas de la vida. Sofía y Arthur formaron una dupla improbable pero perfecta, complementándose mutuamente en su misión de ayudar a los demás. El abrigo de Arthur no era solo un refugio, era un centro de rehabilitación. Además de ofrecer comida y un lugar para dormir, el centro ofrecía programas de capacitación laboral, apoyo psicológico y asistencia para encontrar vivienda. La filosofía de Arthur, de ver a la persona, no al problema, se convirtió en la piedra angular de la organización. Sofía, al presenciar la transformación de las vidas de las personas que llegaban al refugio, se dio cuenta de que había encontrado la felicidad que tanto había buscado. El lujo y el poder ya no eran su motivación, sino la satisfacción de ver a un hombre o una mujer recuperar su dignidad y su esperanza. La transformación de Sofía fue total. Dejó de lado los trajes caros por ropa más cómoda y práctica, y su mirada vacía fue reemplazada por un brillo de genuina felicidad. La culpa que la había atormentado por años finalmente se disipó, reemplazada por la sensación de que estaba honrando la memoria de su hija de la manera más hermosa posible. La perrita Daisy, a la que ahora llamaba cariñosamente Arthur, era un recordatorio constante de cómo la vida le había dado una segunda oportunidad a través de un simple acto de compasión. Su fortuna, una vez una fuente de su soledad, se había convertido en un instrumento para ayudar a los demás y, al hacerlo, se había salvado a sí misma. La historia de Sofía y Arthur se convirtió en una inspiración para toda la ciudad. La gente, conmovida por su gesto, comenzó a donar y a ofrecer su tiempo como voluntarios.
La reconciliación de Sofía con su padre, un hombre que también había sido consumido por la tristeza, fue un momento de gran emotividad. Él se unió a la fundación, encontrando en ella un propósito que le ayudó a sanar. El abrigo de Arthur se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la bondad pueden cambiar la vida de las personas. La moral de la historia de que la verdadera riqueza no está en las cosas que tienes, sino en el bien que puedes hacer, resonó en los corazones de todos los que conocieron su historia. 2 años después, el invierno volvió a pintar Londres de blanco, pero esta vez la escena era diferente. En la inauguración de un nuevo y moderno centro de apoyo para personas sin hogar, Sofía y Arthur estaban juntos, sonriendo. La fundación había crecido, con filiales en 1900 varias ciudades, y Arthur se había convertido en una figura pública, un símbolo de esperanza. Sofía, con la perrita Arthur a sus pies, parecía feliz, radiante. Su mirada ya no era vacía, sino que reflejaba la paz que había encontrado en su nueva vida. Juntos, observaron a la nueva generación de voluntarios ayudando a las personas y supieron que el ciclo de la compasión continuaría. La perrita, ahora rebautizada como Arthur, era una testigo silenciosa de la transformación. Lejos de la multitud, en una esquina de la calle, otro hombre sin hogar que luchaba por sobrevivir al frío, encontró a un pequeño gato temblando. Con una sonrisa, el hombre lo tomó en sus brazos, sabiendo que en el corazón de la oscuridad, la bondad siempre encuentra una manera de brillar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.